Mi nombre es Sergio Baggio, soy profesor titular consulto en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Chubut, con domicilio ambas en Puerto Madryn, provincia de Chubut, República Argentina. En este pequeño video les voy a comentar un poco mi trabajo relacionado con simulaciones y juegos para química y de qué manera ustedes pueden aprovechar algunas de estas actividades. En los últimos años diversos factores me motivaron a desarrollar este software educativo para química. Normalmente estos factores están relacionados tanto con los alumnos que ingresan a la universidad o cursan los últimos años de la escuela media y además los métodos de enseñanza. Con referencia a los alumnos, evidentemente muchos alumnos, por lo menos en Argentina, y creo que eso es general en el resto de los países de nuestra América, tienen muchas veces no muy desarrollado el pensamiento formal, la capacidad para realizar abstracciones y las habilidades operacionales. Y eso evidentemente es una clara dificultad para el aprendizaje de disciplinas científicas. Muchas veces el alumno tiene dificultad en la interpretación de los textos que lee y en la expresión o verbalización de las ideas. Le cuesta expresar muchas veces lo que conoce referido a la disciplina que está estudiando. Las instituciones educativas no siempre disponen de los recursos necesarios para realizar los trabajos de laboratorio. Eso por lo menos ocurre en Argentina, y eso también dificulta la realización de trabajo experimental en una disciplina claramente experimental como la química. Otro efecto importante en el caso de los alumnos, yo lo sentí en carne propia, ya que dictaba una química general para la licenciatura en ciencias biológicas, que no siempre es fácil despertar el interés en aquellas carreras donde la química no es la ciencia central. Las dificultades evidentemente en el aprendizaje de la química, entre otras, radican en los tres mundos en los cuales se mueve la química. El mundo macroscópico, o sea, lo que vemos, tocamos, olemos, el mundo simbólico, el mundo de las fórmulas, cómo expresamos nosotros en química a los compuestos y a los elementos, y el mundo atómico, o sea, cuál es el modelo de cómo nos imaginamos que es la materia. El profesor no tiene dificultad en manejar simultáneamente estos tres mundos, pero según lo que han escrito y estudiado muchos autores relacionados con el tema, en el alumno esto sí es una dificultad. Respecto de los métodos de enseñanza, vimos cuáles eran las motivaciones referidas a los alumnos. En cuanto a los métodos de enseñanza, podemos tener dos situaciones extremas. Lo que yo llamo un curso tradicional de química, que es el curso donde se informa, se verifica y se practica. La información se da en la clase teórica, la verificación se da en las experiencias de laboratorio, cuando éstas son posibles de realizar, y finalmente se practica en la clase de problema. En contraposición con esto, tenemos una situación contraria a la cual nosotros adherimos, que denominamos curso de investigación guiada, que podemos ejemplificarlo con 4 procesos, que son el de exploración, el de invención,
el de expansión y el de ejercitación. En el proceso de exploración, con una simple guía se realiza la primera actividad de laboratorio o simulación sobre el tema. O sea, es la introducción al tema. ¿Cuál es el objetivo? Que el alumno trate de descubrir, con la ayuda del docente, por supuesto, cuáles son las leyes empíricas vinculadas o relacionadas con el trabajo que realizó. La segunda etapa es la de invención, que es justamente esto. Con la ayuda del docente, las preguntas que están en la guía, el alumno trata de interpretar los resultados que obtuvo, que son consecuencias, como dije, de un trabajo propiamente experimental de laboratorio, o cuando no se pudo hacer, los datos obtenidos en un proceso de simulación. Tercero, tenemos lo que llamaríamos la expansión, que fundamentalmente se da en clase teórica, donde el profesor amplía los conocimientos, los profundiza, los fija en base a la experiencia que trae el alumno de las dos etapas anteriores, de la exploración y la invención. Acá también es muy importante el uso de las simulaciones, ya que, como muchas veces se dice, ¿no es cierto?, una imagen vale más que 1000 palabras para incorporar una situación o concepto. Finalmente viene la etapa de ejercitación, que la consideramos semejante en los dos procesos de enseñanza, aunque en este último caso del uso de, los sistemas digitales, es posible incorporar también guías de problemas, por ejemplo, que contengan simulaciones o gran cantidad de imágenes. Bueno, las simulaciones de química básica las hemos usado para completar el método de enseñanza que denominamos de investigación guiada. Como no todo se puede experimentar por falta de tiempo, de recursos materiales, de seguridad, las simulaciones se presentan como una excelente alternativa para actividades complementarias de laboratorio, teoría y también problemas, como hemos mencionado recién. Acá simplemente se muestra a modo ilustrativo cuáles son las simulaciones y juegos que he desarrollado en estos últimos años, y muchos de los cuales iré mostrando, por supuesto en pequeños videos, de cuál es su funcionamiento, cuál es el objetivo de su realización y qué información podemos obtener de ellos. Prácticamente, si uno revisa, puede ver que prácticamente todos los temas de un curso básico de química general están aquí incluidos. Estos serían los juegos, que deben ser cerca de 80 aproximadamente, y que, como les decía, en próximos videos iré ilustrando y subiendo a la página a YouTube para que ustedes los puedan visualizar. En lo que se refiere a los juegos, he realizado justamente 100 juegos. Acá tenemos 50 y acá tenemos los otros 50. También en estos casos los juegos ejemplifican fundamentalmente el tema de tabla periódica, el aprendizaje de los símbolos, ubicación de los elementos en la tabla periódica, formuleo, nomenclatura, y muchas veces, en muchos casos, muchos programas, esta información utilizada para el aprendizaje de la química está relacionada con otras disciplinas, como por ejemplo historia, geografía, literatura, deportes y otras. Finalmente, les vuelvo a reiterar que próximamente iré subiendo los videos que mostrarán el funcionamiento de varios juegos y simulaciones. Varios de estos programas estarán disponibles a los interesados
para los que lo puedan bajar e instalar y ejecutar en sus máquinas con sus alumnos.